¿Qué otro rey puede derrotar la caballería o callar la furia del guerrero montado sobre un humilde asno? ¿Qué otro rey puede romper el dominio de las tinieblas, la tiranía de maldad, con un reinado de gracia y un imperio de paz? ¿Qué otro rey entregaría su vida para la redención de rebeldes, su riqueza para recibir al rechazado? Jesús es ese rey, el Rey de gloria, Hijo del Dios viviente, no solo un rey más, no solo un profeta más, no solo un maestro más. Él era a quien el mundo estaba esperando, el que nos libraría del cautiverio, el Hijo de David y linaje escogido de Abraham. Él es el destino de la ley mosaica, Yahweh en piel humana. Él es quien establece el reino y el dominio de Dios para sanar al enfermo, recuperar la vista del ciego, liberar al cautivo y proclamar buenas nuevas para los pobres. Este Jesús fue el creador que vino al mundo y es el principio de una nueva creación. Encarnó el pacto, cumplió los mandamientos, revirtió la maldición. Este Jesús es el Cristo de quien Dios habló a la serpiente, el prefigurado a Noé en el diluvio, el prometido a Abraham, el garantizado a Moisés antes de morir, el prometido a David durante su reinado, el revelado a Isaías como siervo sufriente, el profetizado a través de los profetas y el preparado por medio de Juan el Bautista. Él es el Hijo del Padre, Salvador del mundo, sustituto por nuestros pecados, más amoroso, más santo, más majestuoso y temible de lo que podemos imaginar. Él es nuestro Jesús y no existe otro rey tal como Él. Él es nuestro Dios, nuestra gloria, nuestro Salvador victorioso. No hay otro rey como Él. No hay otro rey. Pon tus ojos en Cristo, contempla su gran majestad y lo terrenal desvanecerá a la luz de su gracia y poder. Pon tus ojos en Cristo, contempla su gran majestad y lo terrenal desvanecerá a la luz de su gracia y poder. En Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio.
contigo siempre reinaré. Sí, Señor, tú eres nuestro refugio y roca eterna. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gloria sea a ti. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor. A su lado nada temeré. Y cantaré. Mi Padre me ama tanto, Él me ama tanto, amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. no puedo entenderlo, no puedo entenderlo. Me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Mi Padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito mi Señor. Dios, por siempre. Cantaré. Mi Padre me ama tanto, Él me ama tanto, amor es eterno y eterno y santo. grande que no puedo entender. No puedo entenderlo, no puedo entenderlo. Me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, Oh, Padre fiel. Oh, gracias, nunca cambia, Nunca cambia, nunca cambia. Eterno, Él me ama tanto, eterno y santo. No puedo entender, me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya. Quien aviva el fuego de 1000 soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como
nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Quiero estar cerca, contigo a mi lado. El cielo es real y muerte no hay. Quiero oír las voces de ángeles santos cantando a una voz. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy. ¿Quién es digno como nadie? Poderoso, gran yo soy. Yo quiero estar cerca de tu corazón, tú que amas al mundo, no la confusión. Ver los huesos secos con vida otra vez, cantando a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, gran yo soy. Eres digno como nadie, poderoso, gran yo soy. Gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Los montes se estremecen, demonios huyen de él. Al oír el nombre del Rey de Majestad, no hay poder infernal que pueda soportar el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy.
notar el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, quien es digno como nadie, poderoso, gran yo soy, gran yo soy, Santo, Santo Dios, gran yo soy, poderoso y grande eres, gran yo soy, no hay otro como tú. Un día el cielo lleno fue de su gloria. Un día el pecado más negro no pudo ser. Vino Jesús a nacer de una virgen. Vivió entre los hombres, mi ejemplo es Él. El verbo fue hecho carne, luz brilló entre nosotros, su gloria reveló. Viviendo Él me amo, muriendo Él me salvo, sepultado Él cargo todos mis pecados, resucitando, fuimos justificados. Un día Él viene, glorioso será, oh glorioso día. Un día lo llevaron al monte Calvario, un día lo clavaron, murió en una cruz, sufriendo angustia, rechazado y odiado, cargó nuestros pecados, Él es mi redentor. Manos que sanaron en la cruz clavadas, tomó mi lugar. Viviendo Él me amo, muriendo Él me salvo, sepultado Él cargo todos mis pecados, resucitando, fuimos justificados. Un día Él viene, glorioso será, oh glorioso día. un día la tumba no pudo ocultarlo. Un día la piedra de la tumba se abrió. Luego resucitó y la muerte Él venció. Subió al cielo, es mi Salvador. La muerte y la tumba quisieron detenerlo de levantarse otra vez. Viviendo Él me amo, muriendo Él me salvo, sepultado Él cargo todos mis pecados, resucitando, fuimos justificados. Un día Él viene, glorioso será, oh glorioso día, glorioso día. Un
muriendo Él me salvó, sepultado el cargo, todos mis pecados, resucitando, fuimos justificados. Un día Él viene, glorioso será, oh glorioso día, glorioso día, oh glorioso día. Amada familia, Iglesia Betania de la Reforma Sevilla, buenos días, el Señor les bendiga. Hoy estamos celebrando el Día del Señor. Hoy estamos de una manera virtual debido a las ordenanzas por parte de la Alcaldía Municipal del toque de queda a partir del día viernes, que se inició a las 6 de la tarde y terminará mañana lunes a las 5 de la mañana. Y aquí estamos dándole gracias al Señor por la oportunidad que hemos tenido de poder congregarnos hace 8 semanas de una manera presencial. Hoy estamos en nuestros hogares, dándole gracias al Señor con nuestras familias para celebrar el Día del Señor, con nuestro primer ministerio, que son nuestra esposa, sus esposos, sus hijos e hijas. Vamos a inclinar nuestros rostros para poner en oración este servicio. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias infinitas por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir pronto y oportuno socorro. Padre eterno, ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades y necesidades. Sabemos de que somos pecadores, de que hemos pecado contra ti con pensamientos, con palabras, con acciones, que hemos podido hacer el bien y no hemos querido hacerlo. Pero sobre todo, amado Dios, clamamos a ti por tu misericordia, que son nuevas cada día, para que no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y nos acercamos, Señor, con corazones contritos y humillados, dispuestos a abandonar nuestro pecado y vivir para tu gloria. Padre eterno, pongo delante de ti las familias de Iglesia Betania Reforma, todos los hombres de sus hogares, sus esposas, sus hijos, aquellas familias, Señor, que están buscando de tu presencia hoy en sus hogares. Visita sus vidas, sus corazones, y que la palabra que va a ser predicada hoy sea como un bálsamo, sea como un refrigerio, pero también que sea como una espada, que entre hasta lo más profundo de nuestra alma, discierna las intenciones que hay en nuestros pensamientos y corazón. Padre, ayúdanos a caminar con integridad delante de tus ojos, que realmente resucitemos, volvamos a la vida, que avivemos nuestro corazón en la búsqueda de tu presencia, que anhelemos tu regreso, que realmente nuestra disposición sea bien en santidad para tu gloria, en obediencia perfecta a tu amor, a tu obra redentora de Cristo en la cruz. Ayúdanos, Señor, y ayúdame a mí, Señor, a predicar hoy tu palabra fielmente, que no sea mis palabras sino tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo ministrando a cada uno de nosotros hoy tu palabra para tu gloria, para ser formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te lo pido, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia, hoy es el último mensaje acerca de la iglesia de Sardis. Hemos visto 3 mensajes. Hemos visto una iglesia en cuidados intensivos, una iglesia moribunda, una iglesia que tenía nombre de que vivía pero estaba muerta. Pero ahora encontramos una luz de esperanza en medio de tanta confusión, en medio de tanto autoengaño. El Señor encuentra allí unos pocos que no habían manchado sus vestiduras. El nombre del sermón de hoy, los que sobrevivieron. ¿Por qué se puso ese nombre? Porque eso significa Sardis, los que escaparon o sobrevivieron. El Señor siempre tiene un remanente, siempre tiene un remanente. Son muchos los llamados, pocos los escogidos. Somos ese remanente, queremos ser ese pueblo fiel, y es por eso que vamos a ser expuestos a la luz de la palabra del Señor,
y nos vamos a dar cuenta qué tenemos que limpiar de nuestra vida, qué hay que quitar de nuestra manera de vivir, de nuestra relación con el prójimo y sobre todo lo que hay pecaminoso en nuestra relación con Dios. Vamos a la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. El mensaje a Sardis. Apocalipsis 3 del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aquí estamos, amados hermanos, dispuestos como familia en Cristo a darle gracias al Señor por el privilegio de poder conocer y escuchar su voz y arrepentirnos, porque toda predicación debe llevarnos a un arrepentimiento, a reconocer nuestra condición delante de Dios y delante de los hombres. En los 2 sermones anteriores pudimos estudiar 5 mandamientos para volver a la vida a una iglesia muerta y la recomendación dada por el Señor a vivir con un sentido de urgencia. Eso fue lo último que vimos, a vivir en un sentido o con un sentido de urgencia. En Apocalipsis 3:3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Vimos que era acordarnos, vimos lo que era guardar, arrepentirse, vimos lo que era mantenernos en lo que hemos oído. Y ahora nos dice que vendrá sobre esta iglesia como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es una gran advertencia que está haciendo el Señor Jesucristo, pero también una gran advertencia para nosotros como creyentes. Como cristianos debemos vivir cada día con un sentido de urgencia frente al regreso inminente de nuestro Señor. Esto cambiará totalmente, amado hermano y amada hermana, nuestra cosmovisión y en la manera que vivimos, para quién vivimos y cómo vivimos. Y hacia dónde estamos dirigiendo nuestros ojos. Realmente, ¿dónde está nuestro tesoro? En 2 de Timoteo 4:7, el apóstol Pablo, terminando su ministerio, le escribe a su discípulo amado, a su hijo espiritual Timoteo. 2 de Timoteo 4:7 al 8, le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Cuál día? El día del Señor. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Estamos amando la venida del Señor? ¿Estamos viviendo de acuerdo a esa realidad? Tenemos que estar conscientes de eso, amados hermanos. Y ese es el punto de partida para lo que vamos a predicar hoy. Porque en el sermón pasado el tiempo desafortunadamente no me alcanzó, pues por debido a los protocolos de bioseguridad solamente podemos predicar 1 hora. Entonces, el mismo apóstol Pedro, nos escribe en 2 de Pedro 3:8 acerca de este tema de vivir con una urgencia del llamado, del regreso al Señor Jesucristo, de su inminente regreso. 2 de Pedro 3:8 y lo leemos hasta el 11. Dice el apóstol Pedro: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Es la exhortación que hace el apóstol Pablo en el versículo 11. ¿Cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? La iglesia de Sardis no estaba viviendo de esa manera, ni tampoco muchos de nosotros. Es por eso que el mismo apóstol Pedro en el versículo 3:12 al 13 dice: esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, está hablando de su pueblo, de nosotros. Esta carta fue escrita no a gentiles, sino a creyentes. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Eso es lo que estamos esperando? ¿Estamos viviendo de acuerdo a esta promesa? ¿Este sentido de urgencia está en nuestro corazón? Entonces, amado hermano, el último día no está escondido, para que todo día sea observado por nosotros. Todo día debe ser observado a la luz de las Escrituras y ser confrontados y animados a tomar decisiones y abandonar nuestra vana manera de vivir. El mismo Apocalipsis 16:15 nos dice, Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado, doblemente bendecido, el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. ¿Cómo estás andando? ¿Cómo yo estoy andando? ¿Estamos andando desnudos? Cuando venga el Señor, ¿hallaremos vergüenza? ¿O cuál será nuestra actitud como creyentes y como pueblo de Dios? La actitud de la iglesia con relación a la segunda venida del Señor siempre será una gran herramienta espiritual para revelar la condición espiritual en la que nos encontramos. Cuando nosotros vivimos con ese sentido de urgencia, siempre estamos limpiándonos, santificándonos por medio de la palabra con la dirección del Espíritu Santo. Hermanos, ¿realmente estamos viviendo en santidad? Y eso es lo que vamos más adelante a ver a través de esa pequeña luz de esperanza que encontramos en la iglesia de Sardis. Había unos pocos fieles que no habían manchado sus vestiduras, andaban en santidad. Entonces, ¿cómo nos encontramos delante de Dios? Si tengo nombre de que vivo o estoy muerto. Debe ser muy aterrador saber eso. Como dice Mateo 7:21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Pero ¿cuándo sabremos eso? Aquel día. No habrá tiempo. Aún es tiempo. Todavía es tiempo de que miremos nuestra vida, que seamos examinados a la luz de las Escrituras y tomemos decisiones como creyentes. En Lucas 21:26 dice el médico Lucas: desfalleciendo los hombres por temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Esa será mi actitud cuando mire al cielo y vea la venida del Hijo del Hombre? ¿Esa será nuestra actitud? ¿O correremos a escondernos en las peñas? Amado, amada, iglesia, hermanos en la fe, conmigo incluyéndome, temblemos ante la palabra del Señor y tomemos decisiones delante de Dios y delante de los hombres, que no seamos encontrados en vergüenza. ¿Qué debemos hacer hoy frente a ese llamado, amado? ¿Qué debemos hacer frente a esto, querido hermano y hermana? Y aquellos que me ven por internet, que nos siguen en el canal, nos ven por Facebook. ¿Qué vas a hacer tú con este mensaje? ¿Qué voy a hacer yo con este mensaje? En 1 Juan 2:28 dice el apóstol Juan, y ahora, 1 Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en él,
para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permanezcamos en Cristo. La iglesia de Sardis no estaba permaneciendo en Cristo, no tenía unión vital con Cristo, por eso estaba muerta. Tenía unión vital con sus obras, con el nombre, con la fama, con el éxito, pero no tenía unión vital con Cristo. La unión vital con Cristo va más allá de nombre, va más allá de obras, va más allá de viejas glorias o falsa devoción a Dios, porque creemos que porque venimos a la iglesia tenemos comunión con el Señor de la iglesia, porque creemos que servimos en la iglesia, le estamos sirviendo al Señor de la iglesia. La iglesia de Sardis se servía a sí misma. Entonces, amado y amada hermana, compañeros de milicia, personas que nos ven, es necesario que vivamos con ese sentido de urgencia. Así que, si revelando este texto, revelan dos actitudes de su regreso. Por un lado, la confianza, y por el otro lado, ser avergonzados en su venida. ¿En qué posición tú estarás? ¿En qué posición estamos? Si no permanecemos en Cristo, quedaremos avergonzados delante de Él, y será una vergüenza y eterna y gran expectación. Ahora vamos al texto que vamos a exponer hoy. Esto era lo que me faltaba en la clase pasada el domingo. Quedamos allí, sentido de urgencia. Ahora vemos la gran esperanza, la luz en medio de la oscuridad. Dice Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dios siempre tiene un remanente, amada familia, un pueblo fiel en medio de la infidelidad, que mantiene su fidelidad aún en las circunstancias más adversas. Dice unas pocas personas, no eran muchas. Amados, no son muchos los que realmente quieren vivir en integridad delante de los ojos de Dios, porque siempre estamos queriendo agradar al mundo. Siempre estamos queriendo obviar la cruz, dejar a un lado la cruz de Cristo y vivir un cristianismo liviano, frío, acartonado, un cristianismo basado en obras de hombres, no un cristianismo basado en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y así estaba la iglesia de Sardis, y así podemos estar muchos nosotros dentro de la iglesia. Unas pocas personas, en el original griego, es unos pocos nombres. Esto es vital, amado hermano. Esto es vital entenderlo, unos pocos nombres. Nombres son personas. El Señor conoce personalmente a todos y cada uno de nosotros y ha puesto nombre a cada uno de ellos, nuestros hermanos. Tú tienes un nombre que te ha puesto el Señor. Te conoce por tu nombre. Te entregará, eso vimos en una clase anterior con respecto a que Él te entregará una piedrita donde está tu nombre. Es la invitación a entrar al reino de los cielos, es la invitación a sentarnos en el banquete de nuestro amado Rey. Amados, Dios te conoce por tu nombre y el Señor está involucrado total y absolutamente de una manera personal contigo. Tenemos un Dios personal, no que está lejos de tu dolor ni de tus necesidades espirituales y materiales. Él está allí todos los días. La pregunta, ¿tú estás con Él? ¿Quieres estar con Él? ¿Estás ofreciendo sacrificios espirituales en tu vida, en tu casa, en tu corazón? Segunda de Timoteo 2:19 nos dice el apóstol Pablo: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este pequeño remanente tenía claro este versículo, lo tenía claro como un principio fundamental. Apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Lo estamos haciendo nosotros? La palabra iniquidad significa deformación adquirida por el pecado. ¿Realmente te está apartando de esas conductas pecaminosas, de esos hábitos pecaminosos que quieren enseñorearse de tu vida? ¿Realmente estás justificando tu pecaminosidad con las obras que haces en la iglesia? ¿O porque hiciste una confesión de fe? ¿O porque somos salvos por gracia? Entonces dice, como he pecado, la gracia es suficiente para perdonarme. Sí, claro que sí, pero no deliberadamente. No podemos practicar el pecado ni vivir en el pecado. Somos pecadores,
Todo aquel que dice que no tiene pecado, ese Dios mentiroso, pero nosotros debemos luchar y vivir en santidad. No hay otro medio, no hay otra manera. Tal vez estos fieles cristianos que están en la iglesia de Sardis pasaban desapercibidos por los demás y quizás dentro de la iglesia eran apartados, eran vistos como religiosos, como legalistas. Una cosa es el legalismo, otra cosa es la santidad. Pero este pequeño remanente quería y quiso obedecer al Señor y lo hizo, y fueron reconocidos por el Señor. Quizás murmuraban de ellos, incluso quizás el cuerpo pastoral no los tenía en cuenta, quizás eran los rebeldes dentro de la iglesia, pero el Señor conoce a los que son suyos, a todos aquellos que se apartan de toda iniquidad porque invocan el nombre del Señor. Estos eran creyentes fieles, que no habían manchado sus vestiduras. Y dice el Señor, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aquí podemos ver algo maravilloso. Andarán conmigo. Aquí está hablando de compañerismo, así como Enoc caminó con Dios. Estos creyentes caminaban con Cristo en santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. No pretendas tener compañerismo con el Señor Jesucristo si no hay santidad en tu vida, pero no santurronería, no tu propia santidad, sino la santidad de Dios en Cristo Jesús. Esa es la finalidad de la salvación, la santificación, ser semejantes a Cristo. De eso se trata la santificación, de mostrar el carácter de Cristo en todas las áreas de nuestra vida, de mantenernos íntegros, de dar la buena batalla a la fe, de mortificar el pecado, de amargarle la vida al pecado en nuestras vidas, no dejar de que el pecado se enseñoree de nosotros. Aquí había un pequeño remanente que Dios, el Señor Jesucristo, quería usar para avivar esta iglesia, para traerla a la vida. Estos creyentes dan testimonio de una fe genuina, pues no habían manchado sus vestiduras. O sea, estos creyentes en su bautismo habían confesado que creían en el Señor y que iban a vivir de acuerdo a esa confesión de fe. Pase lo que pase, lo iban a hacer. ¿Lo estamos haciendo? Esta declaración es sorprendente porque el Señor no había mencionado ninguna inmoralidad específica ni falsa de enseñanza en esta iglesia. Cuando usted ve el juicio de Dios sobre esta iglesia, ve que dice que la única obra que tenía es que tenía nombre. O sea, nominalmente pareció una iglesia. Delante de los ojos de los hombres pareció una iglesia viva y que estaba operando y operando en las cosas de Dios. Pero el Señor le dice, estás muerta. El pecado que había manchado la mayor parte de sus vestiduras se debía a la apatía y a la indiferencia a su Salvador. Esta gente era independiente, era autosuficiente. Era una iglesia, como lo vimos en la clase pasada, que creía que ya lo había alcanzado todo, que no necesitaba más de la cruz de Cristo, que no necesitaba más del Evangelio. El Evangelio lo necesitamos todos los días y la cruz de Cristo es el punto de partida, no solamente para empezar el cristianismo, sino para continuar y avanzar en el cristianismo. Y el mismo apóstol Pablo dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Debemos vivir un ministerio de encarnación, no de imitación. No imitemos ser cristianos, seamos cristianos. El mismo apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 13:5, 2 Corintios 13:5 dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados. El Señor Jesucristo está en nosotros, mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. Somos su tabernáculo. Él dio una promesa, que el Padre eterno, el único Dios verdadero, y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, vendrían y harían morada en nosotros, y se revelarían a nosotros. Hoy el Señor está revelando la condición espiritual en que tú y yo estamos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Las vestiduras blancas son un símbolo de perfección. Las vestiduras limpias siempre se refiere a los que reciben, a lo que recibimos nosotros los creyentes cuando venimos en arrepentimiento y fe. Nos viste de su santidad, nos cambia las vestiduras de pecado
y nos pone unas vestiduras de santidad, la del Señor Jesucristo. Representa una vida de su justicia que se nos acredita a nosotros mediante la fe. Vamos a Romanos 5.1. Romanos 5.1. Y leemos hasta el 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos revestidos de su justicia. Hemos sido justificados delante de Dios, por eso hay paz. La guerra ha terminado. Nuestros pecados han sido perdonados. Pero eso no me da licencia para seguir pecando, sino que me da libertad para no pecar más, para aborrecer el pecado, para mantenerme firme, para santificarme todos los días. Dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Y quién es la gloria de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Es la imagen de la gloria de Dios. El profeta Isaías en el Antiguo Testamento lo describe de una manera gloriosa, amado hermano. Quiero que vayamos a Isaías. Él dice que sus ropas blancas son una envoltura que el Señor le da como un manto de justicia. Isaías 61:10 dice la palabra del Señor. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Este texto es hermoso. Nos vistió con vestiduras de justicia, de salvación. ¿Estamos viviendo como salvos? Esa es la dinámica, esa es mi accionar todos los días. La pureza moral en Cristo Jesús, de acuerdo a sus mandamientos, la ley moral de Dios, esos 10 mandamientos tienen que ser latentes en tu vida y en mi vida. La ley, esos mandamientos, ese decálogo tiene que estar presente en tu vida cada día, cada instante. Pero no estamos viviendo de acuerdo a los mandamientos. Estamos viviendo de acuerdo a nuestros propios criterios e ideas frente a Dios. Tenemos que tener claro, amado hermano, que los mandamientos siguen vigentes para nosotros. Todos esos 10 mandamientos. ¿Estamos viviendo de acuerdo a la ley de Dios? ¿Estamos viviendo de acuerdo a la palabra del Señor? La pureza moral califica para la comunión espiritual. Llegar ante la presencia de Dios con nuestros pensamientos y sentimientos sucios por el egoísmo es deshonrarle. Las vestiduras de nuestra personalidad deben mantenerse puras, y si hemos de tener comunión con Dios, mi mente, mi corazón y todo mi ser debe estar revestido de Cristo todos los días. Estos creyentes fueron fieles a la palabra de seguir al Señor Jesucristo, del cual habían testificado al bautizarse, al vivir en santidad y en obediencia aquel día que confesaron al Señor como su Señor y Salvador. Ese día entraron en pacto con el Señor Jesucristo, en pacto con Dios por medio de la sangre del Cordero. Vivamos de acuerdo a ese pacto porque Dios se comunica por medio del pacto del Señor Jesucristo. Dios se comunica a través de Cristo con nosotros y nos ve a través de Cristo, siempre santos y perfectos. Realmente esa es mi actitud frente a Dios. Hebreos 12:12 dice, por lo cual, mira lo que dice Hebreos 12:12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es tiempo de levantar las manos. Levantar las manos al Dios eterno en señal de rendición y de adoración, y avanzar porque estamos paralizados en la religión y en la falsa devoción a Dios. Y el 13 nos dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El Señor está llamando a examinar nuestras vidas. ¿Cómo estamos caminando? ¿Con quién estamos caminando y hacia dónde estamos caminando? Y luego dice el 14, seguid la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esto es un mandamiento. Sin santidad nadie verá al Señor. Aunque estos pocos creyentes podrían verse como raros y al margen de la cultura, caminaban con perseverancia en las huellas de los apóstoles y de los otros cristianos que habían testificado de Cristo. Estos creyentes habían guardado lo poco que tenían. ¿Y qué tenían? El Evangelio. El Evangelio es suficiente para vivir tu vida,
para traerte de la vida, de la muerte a la vida. Como dijo el centurión romano, una sola palabra tuya bastará para sanarme. Una sola palabra que tú creas, vendrás en arrepentimiento y fe y sanará Dios tu corazón. Vivamos de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a las doctrinas apostólicas, de acuerdo a nuestra confesión de fe. No vivamos de acuerdo a preceptos de hombres, ni normas de hombres, ni dogmas de hombres. Vivamos de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Por eso es que en Apocalipsis 3 dice el Señor: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, o sea, ponlo por obra. O sea, lo que has escuchado el Evangelio, lo que recibiste a través de nuestro Señor Jesucristo, ponlo por obra, pongámoslo por obra, amada familia en Cristo. Y dice: andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Estos pocos fieles son dignos, es decir, a los ojos del Señor Jesucristo se les declara dignos, no por sus propios logros o méritos, sino por los del Señor Jesucristo. Somos dignos no por nuestras obras, sino por la obra redentora de Cristo en la cruz. Nuestras buenas obras, esas que hacemos nosotros, son llamadas como trapos de inmundicia delante de Dios. Es por eso que todo lo que hacía esta gente eran obras muertas por muertos. No eran obras vivas por hombres vivos en Cristo, ni mujeres vivas en Cristo. Isaías 64:6 nos dice, Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Estamos como una hoja a la deriva en el viento de este mundo. Esa hoja terminará en la hoguera, terminará en el fuego eterno. Hermano, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es necesario que con más diligencia atendamos lo que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos, dice Hebreos capítulo 2. Hermanos, es necesario que hoy tomemos decisiones delante de Dios, pero al escuchar en obediencia la voz del Señor y al seguir sus huellas, estos creyentes son declarados por el Señor Jesucristo que caminaba con ellos, porque ellos caminaban con el Señor. Esta unión vital que tenían con el Señor les proveía vida. Alejados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor en Juan 15. ¿Estamos en la vid verdadera? ¿Estamos siendo nutridos por Cristo? Somos los pámpanos, eres la vid. Las vestiduras blancas son símbolo de santidad, del nuevo nacimiento. 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Hemos sido vestidos, nuestras vestiduras han sido lavadas y nos darán vestiduras limpias. O sea, cuando nos presentemos delante del Señor, y más adelante lo vamos a ver, cuando nos vistan de gloria, de honra, de inmortalidad, nos vistan con los trajes de victoria, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores, porque caminamos de la mano de un vencedor. En las ruinas, mire, esto estaba escrito en las ruinas de un templo en Sardis. En las ruinas de un templo en la antigua Sardis había una inscripción que decía: las vestiduras manchadas descalifican al adorador que deshonra a su Dios. Y está hablando de dioses paganos. Qué tremendo esto. Está hablando esto. Las vestiduras sucias eran símbolo o muestra de pecado, de falta de fidelidad al Dios que adoraban. ¿Estás siendo fiel a Dios? ¿Estamos siendo fiel a Dios? La santidad para los cristianos no es una opción, es una forma natural de vida. Cada cristiano es vestido de Cristo y no puede en esa vida nueva hacer provisión para la carne, sino para el Espíritu. ¿Para qué estamos proveyendo? ¿Para qué estamos viviendo y para quién estamos viviendo? La iglesia de Sardis había tenido como propósito principal la popularidad
y ser externamente buena, alcanzando un nombre de iglesia viva, pero sin embargo estaba muerta. Pero allí había unos pocos que buscaron y se mantuvieron firmes en la aprobación del Señor. Estos hombres no buscaban el reconocimiento del mundo, ni la aprobación del mundo, ni ser aceptados por el mundo, sino ser aprobados y aceptados por Dios. ¿Somos amigos del mundo? Seremos enemigos de Dios. Pero si somos amigos de Dios, seremos enemigos del mundo. ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado estás? En las 2 escuelas dominicales anteriores pudimos estudiar lo que les decía ahora, 5 mandamientos y una recomendación. Ahora veremos 3 promesas para aquellos que vencieran. Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5 al 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere. La vida de cada cristiano, de todos y cada uno de nosotros, es una constante lucha, donde se requiere todo esfuerzo y entrega total a aquel que nos amó y compró con su sangre preciosa. El cristianismo no se trata de caminar como de picnic, ni de paseo por la vida. Es una guerra, y es una guerra a muerte. Y solo los valientes pueden vencer. Dice, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Solo los valientes lo arrebatan. No podemos ser cobardes. Tenemos que ser valientes y esforzados. Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es una promesa que Dios le hizo a Josué y se la está haciendo hoy a nosotros. Y no, el mismo Dios de Josué es el mismo Dios de nosotros. El mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Y Él ha prometido que estaría con nosotros al final de los tiempos. Si Él está contigo, ¿tú quieres estar con el Señor? Pero para estar con el Señor tengo que abandonar mi vieja manera de vivir. Nuestro Señor es nuestro Rey. Se trata de una batalla, nuestra vida cristiana, una batalla a muerte, sin puntos grises, ni zonas de paz, ni zonas de distensión con Satanás. O estás con Dios, o estás en contra de Dios. No hay puntos neutrales en la vida del cristiano. No hay puntos donde no es conmigo, no es contigo, es contigo. Por eso es que quiero tomar un texto donde el profeta Elías confronta al pueblo de Israel que está en la misma condición. Primera de Reyes 18:20 al 21. Primera de Reyes 18:20 al 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué respondes hoy tú? ¿Qué respondo hoy yo? ¿Hasta cuándo claudicaremos entre 2 pensamientos? Tomemos una decisión, amado hermano y amada hermana. Si Dios es Dios, servidle. Y si Baal es tu Dios, sirve a Baal. Si el mundo es tu Dios, sirve al mundo. Pero ya es donde terminarás. Terminarás en la eterna fuego ardiente del lago de fuego. Ese es el final de todos aquellos que adoran el mundo y todo lo que está en el mundo. No esperes que te feliciten por ser un cristiano íntegro. Te van a decir cuando eres un cristiano nominal: qué chévere ser cristiano, usted no es tan legalista como nosotros, ni tan fanático como nosotros. Estamos hablando de santidad, no de fanatismo. Los vencedores son aquellos que están en Cristo y viven para Cristo en santidad, obediencia y fe. Los vencedores son aquellos que han peleado la buena batalla de la fe con las armas de la milicia de Dios. No hay otra manera de luchar esta batalla. No hay otra manera, amado hermano. En 2 Corintios 10:3 dice el apóstol Pablo al 5. 2 Corintios 10:3 al 5. Pues aunque no andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,
derribando argumentos, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Qué argumentos, qué fortalezas y qué orgullo en tu corazón que no te permite ver la necesidad de Dios en tu vida. Deja de vivir un cristianismo autosuficiente. Debe ser un cristianismo insuficiente. Solo los pobres de espíritu heredarán el reino de los cielos. Necesitamos reconocer nuestra pobreza espiritual. Necesitamos reconocer de que necesitamos todos los días de nuestro Señor Jesucristo. Luego encontramos un texto que dice: serán vestidos de vestiduras blancas. Aquí hablamos de un futuro. Aquí nos habla de que nos vestiremos, no, sino que seremos vestidos. Vestidos. Así como le pasó a Adán y Eva en el huerto del Edén, trataron de cubrir su desnudez con hojas de higuera, sus propias obras, su propia justicia, su propia santidad, pero Dios los vio desnudos y siguieron siendo desnudos. Por eso es que Dios les vistió con pieles de un animal que fue sacrificado. Nosotros pretendemos en nuestras obras ser santos y cubrirnos con nuestra religión, y esto fue lo que hizo la iglesia de Sardis y quizás muchos de nosotros: vestirnos con nuestra propia santidad, vestirnos con las obras, vestirnos con el nombre que tenemos, pero realmente no vivimos para el nombre del Señor Jesucristo. Debemos ser vestidos con la santidad del Señor Jesucristo. Seremos vestidos de vestiduras blancas. Aquí, como se expresa en el original, es una señal de victoria, es el futuro. Nosotros no luchamos por una victoria, sino desde una victoria. Esa victoria ya está asegurada, pero tenemos que batallar todos los días. Tenemos que cuidar de nuestras vestiduras. Tenemos que cultivar esa salvación con temor y con temblor, no con displicencia, no con nuestra propia justicia, nuestras propias obras, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. No tus obras, sino las obras de Cristo, establecidas para que nosotros viéramos como iglesia. Pero para poder hacer esas obras y vivir en santidad, tenemos que tener una unión vital con Cristo, no con nuestra religión. Aquí expresa una señal de victoria sobre el pecado. Los romanos vestían a sus vencedores en las grandes batallas para que caminaran junto al general, y toda la ciudad se vestía de blanco, con esas victorias avasallantes junto a su general, de los que habían llevado a la victoria como vencedores. Y así entraremos nosotros al cielo. Y es una promesa, pero solamente para los que vencieren, solamente para los que den la buena batalla de la fe, no para los cobardes. Tenemos que perseverar en la salvación. No porque la perdamos, y lo vamos a dar cuenta más adelante, que no se trata de que pierdas la salvación, sino que si tú eres salvo, vives como salvo. Y nos santificamos, y perseveramos en no pecar. Mortificamos la carne, somos disciplinados en ejercitar la fe y poner por obra la fe en obediencia, en dependencia a nuestro Rey, a nuestro Señor. Romanos 8:37 dice: antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si hay algo que no podemos olvidar en esta escuela dominical, es esto, lo que les voy a enseñar aquí en adelante. El libro de la vida dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Es otra promesa. Está ratificando negativamente que no borrará el nombre de aquellos fieles, de aquellos que hemos vivido y que vivimos todos los días dando la buena batalla a la fe, de todos aquellos que lloramos por nuestro pecado, de todos aquellos que no practicamos el pecado, de todos aquellos que queremos todos los días agradar y obedecer al Señor. Tú no puedes perder algo que nunca has tenido. Pero si tú tienes la salvación, si has sido salvo, Dios pone siempre en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. El libro de la vida es un símbolo del registro de los que estaremos y entraremos a la ciudad celestial. Esto aquí lo dice el Señor para darnos paz y seguridad. Esta orden o esta afirmación negativa es para darnos seguridad y paz de la salvación, porque la salvación es de Dios, no es de los hombres, la salvación es de Dios. Si fuera nosotros, no terminaríamos en el cielo. ¿O qué le pasó a esta iglesia de Sardis? Ellos creían que podían mantener firme su salvación con sus obras. ¿Y cómo estaban? Muertos. Estaban muertos. La salvación es de Dios y es Dios el quien la sustenta.
es por quien es planeada y ejecutada. Filipenses 1:6. Vamos a Filipenses 1:6. Que no se te olvide esto, amado hermano. Que esto no se te olvide en tu vida, porque eso te motivará y te animará todos los días a perseverar en el bien hacer, en honrar el nombre del Señor. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que él estaba persuadido, totalmente convencido, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Dios empezó una obra en ti. Cuando vinimos en arrepentimiento y fe, es Dios mismo que está involucrado con esa salvación. ¿Y quién nos podrá separar de la mano de Dios? ¿Quién? Pregunto, ¿quién? Ni siquiera nosotros mismos, porque a Él le pertenecemos. ¿Cuántos de nosotros hemos querido huir de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos hemos apartado del Señor mucho tiempo? Pero allá regresa el Señor, nos busca y nos trae de nuevo. En amor, Él busca las ovejas perdidas. En aquella época, yo quiero que tengan claro esto, amados hermanos, para que entendamos de que la salvación es un don de Dios y no se pierde. En aquella época, uno de los más fervientes enemigos del cristianismo eran los judíos. Cuando ellos se reunían en sus sinagogas, ellos oraban 17 oraciones que recitaban las sinagogas, y la oración número 12, mire lo que decía la oración número 12: para los renegados, que no haya esperanza, y que los nazarenos perezcan y sean borrados sus nombres del libro de la vida, y que no sean inscritos con los justos. Eso es lo que está ratificando el Señor Jesucristo, que eso que decían esos judíos, que eran enemigos del cristianismo, le está diciendo: no borraré tu nombre del libro de la vida, tenlo por seguro, porque estoy comprometido con esa salvación. Cristo murió de una manera efectiva y suficiente para llevarnos al cielo. Sus nombres han sido escritos en el libro de la vida y nunca serán borrados. En otra parte, Dios da testimonio a su pueblo, dice que te llevo grabada en la palma de mi mano. Este texto es hermoso. Isaías 49, 15 al 16. Isaías 49, 15 al 16, dice el Señor: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Será que una mamá se olvida de su hijo? Aunque olvide ella, y pasa, hay mujeres que se olvidan de sus hijos y los abandonan y los regalan. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. He aquí que en las palmas de la mano te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Aquí está hablando de la Nueva Jerusalén. ¿Y quiénes son los que nosotros? En Juan 10:26 y 27, y no estoy hablando, en este momento no voy a exponer la doctrina de la perseverancia de los santos y de la certeza y la seguridad de nuestra salvación. Son unos textos que quiero que conozcamos hoy. Juan 10:26: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Aquí está hablando el Señor Jesucristo de que estos fariseos, de que esta gente que lo quería matar, no creían porque no eran de sus ovejas. Dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz. O sea, le pertenecemos. ¿Quién nos quitará la mano de Dios? Nadie. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí está hablando de compañerismo, de intimidad. Cuando el Señor nos habla, nosotros le seguimos. Aunque muchas veces con dificultad, pero le seguimos. Y ahí estamos perseverando. Juan 10:28 al 29 dice: yo les doy vida eterna. Juan 10:28: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué tremendo estos textos. Pues digo, no se te olvide este texto hoy, no te olvide esto, de esta enseñanza no te olvide esto, porque es determinante en tu vida. Tenemos nuestros momentos de dudas, tenemos nuestros momentos de luchas, habrá muchas derrotas en las batallas que libramos,
Pero de algo debemos estar seguros, que la guerra ya se ganó en la cruz de Cristo y siempre estaremos guardados por el poder de Dios. Mira lo que dice Judas 1:24. Judas 1:24 al 25 es una doxología, lo cantamos en la iglesia. Y aquel, Judas 1:24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria y majestad e imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Qué tremendo este texto, amado hermano y amada hermana. Esto es glorioso. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, sin mancha, y presentarnos sin mancha delante de su gloria. El que te presentará sin mancha delante de tu gloria es nuestro Señor Jesucristo. Y Él está intercediendo por ti y por mí. Primera Juan dice: hijitos míos, no pequéis. Y si alguno de nosotros hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios, nuestro Señor Jesucristo, y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Eso está hablando a nosotros como creyentes. Eso tiene que avivarte y tiene que resucitarte. Hoy escuchas hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones. Lo que dice el Espíritu Santo. En Romanos 8:38 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién te podrá separar del amor de Dios? Nadie. Porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones y su amor nos anima todos los días a perseverar. Luego dice el Señor: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Confesaré. Esto va de la mano con lo que hemos dicho acerca de la seguridad de la salvación, pues el Señor afirma que ratificará su testimonio de salvación a todos aquellos que han venido en arrepentimiento y fe ante la cruz de Cristo. Los hijos de Dios, los que somos hijos de Dios, testificamos y no nos avergonzamos en la manera que vivimos. Amado y amada hermana, mira cómo estás viviendo. Mira cómo estás viviendo delante de Dios y delante de los hombres. Por eso en Mateo 10:32 dice el Señor, y 33, Mateo 10:32 al 33 dice el Señor: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dice el Señor que de parte de nosotros va más allá de evangelizar. La gente cree que porque evangeliza está testificando de Cristo. Si muchas veces tú testificas de Cristo, pero lo que haces descalifica lo que estás predicando. Está hablando de una forma de vida que no se avergüence y que no avergüence el nombre de Cristo. Pero muchas veces somos piedra de tropiezo. Por causa de muchos pecados de nosotros, el nombre del Señor es vituperado. Las obras. Gente que dice que estoy evangelizando, que estoy haciendo obras, que voy a la iglesia. No. Eso no se trata de testificar. Se trata de obrar la confesión de fe que tú tienes. Vivir de acuerdo a lo que crees y a lo que confiesas. Porque muchas veces el Señor se avergüenza de nuestra vida. Porque nos estamos avergonzando de su vida en Cristo. Se debe tener un testimonio total de identificación con el Señor. Es mostrar públicamente de que con Él estamos juntamente crucificados y que Él es nuestro Señor y que ya no vivimos para nosotros sino para aquel que nos amó. Eso es testificar de Cristo. Por eso el Señor no se avergonzará de ese tipo de creyentes. Ese creyente soy yo, ese creyente eres tú. Somos ese tipo de creyentes, amados hermanos. Por eso en Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, siendo Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, no avergonzaba el nombre del Señor, no se avergonzaba ni avergonzaba el nombre de Dios con los gentiles, ni con aquellos que lo veían vivir a Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor te amó y te amará por la eternidad.
Él por el puro afecto de su voluntad quiso salvarte y quiso salvarme. No por tus obras, no porque fueras bueno o mejor que otros, porque todos estábamos muertos en delito de pecados, pero al Señor le plació salvarte. Vivamos como salvos. En los tribunales más elevados del cielo, delante de Dios y de sus ángeles, el Señor Jesucristo confesará los nombres de aquellos que confiesen su nombre en la tierra. El Señor Jesucristo es uno con su pueblo y no se avergüenza de llamarlos sus hermanos y hermanas. Hebreos 2, 11 al 13. Hebreos 2, 11 al 13. Porque el que santifica y los que son santificados de unos son todos. O sea, somos de Cristo, somos santificados por Él, hemos sido santificados por Él. Y diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, dice el Señor, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios me dio. Leo de nuevo, porque el que santifica y los que son santificados de unos son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Señor se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. El Señor está anunciando el nombre de nuestro Padre a nosotros. En medio de la congregación, en medio de esta iglesia está siendo anunciado el nombre de Dios. En medio de la congregación te alabaré. Otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios, los hijos que Dios me dio. Está hablando Cristo. Está con nosotros en la congregación, junto con nosotros adorando su santo nombre para dar gloria a nuestro Padre. Y ahorita llega la advertencia, y con esto terminamos. La advertencia. Apocalipsis 3:6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu Santo llama de una manera general a la iglesia, pero debe hacer también una respuesta individual por todos aquellos que podemos escuchar la voz del Señor. No todos pueden escuchar la voz del Señor, solamente las ovejas que conocemos al Señor. Espero y anhelo que todos los que me estén escuchando sean ovejas, para que puedan entender este mensaje y tomar decisiones delante del Padre y venir a arrepentimiento y fe. Por eso, de nuevo, un texto que leímos ahora, 2 Timoteo 2:19. Debemos con responsabilidad ante el llamado de Dios a escuchar y poner por obra lo mandado por el Señor. Es por eso que 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Y cuál es el fundamento de Dios? Cristo, es la roca angular. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ha hablado el Señor, amado hermano y amada hermana. Nos ha hablado el Señor. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? Somos hijos de Dios, escuchamos y entendemos el idioma de Dios. Tenemos que venir a arrepentimiento y fe y salir de donde estamos, de esa oscuridad del pecado, de vivir para la gloria del Altísimo, de santificarnos todos los días, ayudar a mi hermano y a mi hermana en esa buena carrera de la fe, en esa buena batalla de la fe. Vamos a orar. Padre amado, quiero darte gracias infinitas por tu bendita palabra. Hoy ha sido predicada, amado Dios, en medio de tu pueblo. Hemos adorado y exaltado tu santo nombre. Tu palabra ha sido predicada. Hemos sido expuestos a la luz de tus escrituras. Y tu Espíritu Santo nos lleva a arrepentimiento y fe. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos de toda maldad. Padre, ayúdanos a salir de la oscuridad en que podemos estar, de una falsa devoción a tu nombre, de la religión, del ser livianos, de ser autosuficientes, que podamos ver tu rostro a cara descubierta en libertad, en la libertad que hemos sido llamados en Cristo Jesús, Dios nuestro. No libertad para no pecar, no libertad para pecar, sino para no pecar más. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, que podamos venir a arrepentimiento y fe a aquellos que me escuchan si no son creyentes, que vengan a tu trono, que vengan a tu cruz, Señor, para recibir tu perdón y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a caminar con integridad delante de tus ojos. Todo eso te lo pido, Señor, y te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amada familia,
El Señor me los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles, el estudio bíblico. El día martes, en la escuela de hombres. Damos gracias al Señor por la vida del hermano David Merry, que acaba de llegar de Estados Unidos. Ayer lo recogimos en el aeropuerto. Está con nosotros y vamos a trabajar fuertemente este mes con él para la gloria de Dios Padre. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo.